Hola, hola a todos, a todas, ¿cómo están? Qué gusto estar por acá con ustedes, celebrando este 10º aniversario de Consultoría Más. Muchas felicidades a Paul, a Nicole y bueno, pues a todo el equipo que lo conforma, que cada vez es más grande, y algunos ya ni los conozco. Entonces, estoy encantado de estar por aquí con ustedes y más pues para hablar del tema que nos ocupa, que es el tema de la inclusión, principalmente de las personas con discapacidad. Y bueno, pues repito, pues dar las muchas felicitaciones de parte de todo el equipo de Juntos, a todo el equipo de Consultoría y Más. Y es un placer estar acá con ustedes para hablar de este tema de inclusión. Pues me voy a presentar, yo soy Pepe Sánchez, soy director de una organización que se llama Juntos. Trabajamos para la inclusión laboral principalmente de las personas con discapacidad, aunque trabajamos en muchas aristas para que esto suceda. Y bueno, pues lo hacemos ya desde hace muchos años. Este año estamos cumpliendo ya 28 años de estar trabajando en este tema. Sin embargo, en lo de inclusión laboral, pues recién empezamos hace 10 años y hemos tenido resultados pues muy satisfactorios, y en este camino pues hemos tenido el placer de coincidir con toda la gente de Consultoría Más, quienes nos han apoyado ahí en la facilitación de talleres, en la formación de las personas con discapacidad para que ellos puedan tener mejores oportunidades de empleo, y bueno, pues que esto se traduzca en que puedan mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con esta conferencia, taller, presentación, como ustedes les quieran decir, y ojalá que pues les sea de utilidad lo que vamos a platicar este día, ¿sale? Por ahí van a estar viendo mi presentación, está por aquí por un costado. Y bueno, pues vamos a estar interactuando. Yo espero que podamos interactuar bastante a través de una plataforma a la cual les voy a invitar que entremos. Y ahorita va a empezar a aparecer esto por acá en sus pantallas, ¿sale? Entonces, como les decía, la organización se llama Juntos. Trabajamos ya desde hace muchos años en la inclusión de las personas con discapacidad. Vamos como les decía, la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y vamos a ir a la que sigue. Excelente. Hemos podido colocar un poquito más de 1000 personas de manera directa en empleos dignos que pagan, en los cuales reciben una paga igual que la del resto de sus compañeros, a más de 1000 personas con discapacidad, de muchos tipos de discapacidades, condiciones de discapacidad. Esto de manera directa, como les platicaba, y de manera indirecta calculamos que se han podido contratar más de 2000 personas más en distintas empresas con las que estamos colaborando en muchos estados de la República. En estos trabajamos en gran parte de la República. Muchas de estas ciudades son principalmente lugares donde hay muchas empresas de manufactura, muchas fábricas: Tijuana, Hermosillo, Juárez, Monterrey, todo el Bajío, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, obviamente, Aguascalientes, y bueno, pues en otra Ciudad de México, Estado de México, ¿no? Trabajamos para empresas de todos tipos, muchas de ellas empresas de manufactura, como les decía, pero también trabajamos con sus corporativos, muchas relacionadas al sector automotriz, General Motors como una de las principales, y bueno, de ahí muchos de sus proveedores, Valeos, Faurecias, Continental, también en otros rubros está Honeywell, 3M, Coca-Cola, Grupo Bimbo, Oxxo, Walmart, entre muchas otras, que afortunadamente pues todas han decidido hacer estrategias de inclusión de personas con discapacidad, y bueno, pues hemos tenido la fortuna de que nos inviten a colaborar con ellos en esas estrategias. Lo que yo les quiero platicar esta tarde es acerca, la conferencia la llamo El Poder de la Inclusión, y con esto quiero que abordemos tres cosas principales, ¿no? Uno, el tema de la importancia de la inclusión, y aquí entramos en lo que les platicaba, que íbamos a estar interactuando a través de sus teléfonos celulares. Les voy a pedir que puedan escanear el código que aparece por ahí en sus pantallas, y con eso podamos interactuar ustedes y yo en esta tarde, ¿no? Les voy a hacer unas preguntas que me encantaría escuchar sus respuestas, o más bien leerlas, porque no las voy a escuchar, leer sus respuestas, y que si no pueden escanear el código, pueden entrar a cualquier navegador, Chrome, Safari, cualquiera que tengan en su teléfono celular. Si no tienen teléfono celular a la mano, lo pueden hacer en el mismo navegador en el que están usando su computadora. Solamente hay que abrir una pestañita extra,
y ahí les voy a pedir que entren en esta dirección web que está ahí en su pantalla, dice menti.com, y les va a pedir un código. Ese código que van a tener que ingresar es el 2491-3289, tal cual como aparece en su pantalla. Ya veo que algunos se están conectando. Si le pueden poner el corazoncito que les aparece ahí cuando entren, para yo darme cuenta que ya estamos conectados por acá. Muchas gracias. Y con esto vamos a estar interactuando esta tarde. Espero que podamos tener preguntas, interacciones con ustedes, de manera que esto se haga pues más rico, ¿no? Que podamos colaborar y podamos saber construir el conocimiento alrededor de la inclusión de las personas con discapacidad, en este caso específicamente, ¿sale? Entonces, les decía que en esta conferencia vamos a platicar acerca de tres cosas específicas. Una que a mí me gusta, de la cual me gusta mucho hablar, es cómo a través de un proyecto de inclusión podemos trascender, cómo podemos ir más allá de lo que realmente, de lo que podríamos esperar, que hay muchas cosas detrás de la realización de un proyecto de inclusión, que podamos realizar un pequeño autodiagnóstico para saber cómo estamos en este tema de la inclusión de las personas con discapacidad, y al final pues cómo sumar, cómo seguir sumando para que esto se extienda y que esto crezca y que lleguemos a más lugares, porque al final pues esto se necesitamos ser una sociedad incluyente en todos los sentidos, en todos los lugares, en todos los espacios, y bueno, pues esa es de las cosas más importantes que tenemos que realizar. Para empezar, hablando de la trascendencia justamente, pues les quiero platicar la historia de Lucy. Lucy, yo cuando hablo de la inclusión de las personas con discapacidad, digo que es como dejar caer una gotita con agua en cualquier recipiente. Puede ser en una cubeta, puede ser en un lago, puede ser en el mar mismo. Y cuando dejamos caer esas gotitas con agua, esa gotita de agua, pues empiezan a generar muchas onditas, ¿no? Y a veces ni siquiera nos damos cuenta hasta dónde pueden llegar esas onditas, que yo creo que son onditas de bienestar, que son, es la creación de una sinergia y de un momento para que puede beneficiar a muchas más personas, más allá de las personas que estamos beneficiando directamente con el proyecto de inclusión, que en este caso son las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, para ilustrar esto, les voy a platicar de Lucy. Lucy es una chica con una discapacidad motriz. Ella nació con una condición que se llama espina bífida. Es una malformación, digamos, en la base de la columna vertebral. La columna vertebral es lo que te sostiene erguido, que permite que puedas caminar. Es la base de nuestro soporte, ¿no? Entonces, ella, por esa razón, de esa condición de espina bífida, pues casi toda su vida ha tenido que utilizar una silla de ruedas, tal cual como la ven ahí en las fotografías, ¿no? Y entonces Lucy pues estaba muy pequeñita cuando nosotros empezamos a trabajar allá en una comunidad cercana aquí a San Luis Potosí que se llama La Pila. En esta comunidad pues es una comunidad como muchas otras en México, que lamentablemente está en unas condiciones pues muy feas, digamos, en términos de delincuencia, en términos de drogadicción, alcoholismo, violencia, crimen organizado, entre muchas otras cosas que pues, lamentablemente, repito, como lamentablemente en muchos lugares de México, pues este es el escenario común, ¿no? Entonces, ella vivía allá. Cuando empezamos a hacer estos programas de intervención comunitaria en estos lugares, es una pregunta. ¿Ellos me están viendo a mí también? Sí. Pues están viendo cámara y presencia. Perfecto. Ok. Para saber si sigo haciendo gestos. Perfecto. Entonces, les platicaba que fuimos allá a La Pila y empezamos a trabajar en este tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Empezamos a trabajar con las familias que ahí vivían. Y su mamá pues nos abrió las puertas, nos prestó ahí pues la cochera, que tenían una cochera ahí más o menos grande con un piso firme. Muchas de las otras casas se pueden imaginar pisos de tierra y cosas así. Entonces ahí nos hizo el favor Nona, que es la mamá de Lucy, de prestarnos ese espacio para poder trabajar con las familias de esas comunidades. Y entonces era el punto de reunión en ese lugar, ¿no? Entonces llegaban las familias, a veces iban los hijos con discapacidad, etcétera, y estamos facilitando talleres que les permitieran a ellos reconocer como el poder que tienen si se organizan, los proyectos que podrían proponer a los gobiernos municipales, estatales, etcétera, para poder mejorar sus comunidades.
Y entonces cuando yo estaba ahí facilitando esos talleres ahí en la cochera de Nona, pues estaban todas las familias y estábamos jugando y etcétera, pero yo volteaba a ver allá al fondo y en el fondo estaba una ventanita, ¿no? Y en esa ventanita, cuando yo volteaba a ver, se veía que alguien estaba asomada, pero cuando yo volteaba rápido se escondía detrás de la cortina. Le daba pena, tal cual como el estereotipo, ya sabes, de las mujeres de esas comunidades que se escondían detrás del rebozo. Pues acá ella se escondía detrás de la cortina todas las veces que yo la volteaba a ver. Y entonces así pasamos y ya se empezó a volver una especie de juego, ¿no? Yo estaba ahí y ella se asomaba y rápido se escondía detrás de la cortina cuando ya la volteaba a ver. Yo la estaba invitando todo el tiempo a que saliera, que se uniera a las actividades con nosotros y que entonces pudiera ella empezar a participar y a lo mejor encontrar algo que le sirviera para su desarrollo, ¿no? Total que ya hasta que por fin un día me hizo caso, me tomó la palabra, salió con nosotros, empezó a integrar en las actividades que estábamos haciendo y pues ahí empezó un cambio que creo yo ha sido muy positivo para Lucy, ¿no? A partir de ahí me tomó la palabra, estuvo jugando ahí en 2, 3 ocasiones que estuvimos con nosotros, estuvo aprendiendo ahí de lo que estábamos haciendo. La invité a un campamento de verano, justo le comentaba a Luis ahorita que toda esta semana comenzamos este campamento de verano otra vez. Es la edición número 26, es decir, hemos hecho 26 ya durante muchos años este campamento. Y entonces invité a Lucy a que participara en esto, ¿no? Y ella al principio no quería, como que no se dejaba, y al final pues me tomó otra vez la palabra, la convencí de que pudiera venir a participar acá con nosotros. Y en este campamento, nada más para que se den una idea, hoy en el campamento del día de hoy están cerca de 200 personas con distintos tipos de discapacidades, niños desde los 3 años hasta señores ya adultos, 69, 70 años. Y entonces, pues es un mundo de gente, 200 personas con discapacidad y alrededor de 250 voluntarios. Entonces era un mar de gente cuando estábamos ahí participando, ¿no? Entonces, en aquella ocasión logramos ahí la gestión para que fuera un camión con una rampa hidráulica para que Lucy pudiera subir y llegar a la sede donde estábamos en aquella ocasión haciendo el campamento de verano. Y pues por fin me tomó la palabra, se llegó el primer día. Y Lucy se subió al camión, llegó tempranito a la sede donde estábamos haciendo el campamento de verano. Entonces yo les platico que ella, cuando iba llegando ahí a la explanada, pues se veía todo este mar de gente allá, ¿no? Y entonces ella empieza a bajar en su rampa eléctrica, en la rampa eléctrica que tenía el camión. Y así conforme va bajando se van abriendo sus ojos grandes, 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 porque le sorprendió muchísimo ver a toda esa gente con discapacidad, que ella, imagínate que en aquella comunidad pensaba que era la única chica de esa edad que tenía una discapacidad, ¿no? Porque pues, cuando ella iba a la escuela nadie más usaba una silla de ruedas, cuando salía a la calle, a lo mejor a la tienda o a la iglesia, pues nunca encontraba a otra chica de su edad con una discapacidad o usando una silla de ruedas, ¿no? Entonces, pues ahí empezó a ver y se sorprendió muchísimo. Bueno, de entrada no soy la única y eso fue bastante sorprendente. Y luego, después de eso, se empezó a meter entre la gente y ella traía su etiqueta con su nombre y todo el mundo la volteaba a ver y le daba la bienvenida. Hola Lucy, súper efusivos, emotivos. Hola Lucy, bienvenida, ¿cómo estás? Era gente que no la conocía. Era gente que era la primera vez que platicaba con ella o que la veía siquiera, ¿no? Y que ella la recibiera con esa sonrisa, con esa energía, con ese calor también, pues la sorprendió todavía muchísimo más. Porque cuando ella sale allá a la calle, pues la gente, justo por el desconocimiento que hay acerca de la discapacidad, pues la voltean a ver y se le quedan viendo y la saludan. Lucy, mi hijita, pobrecita, casi como si estuviera moribunda, ¿no? Como si ya fuera a morir por su discapacidad. Y entonces recibía siempre estas miradas como lastimosas, como como pensando que ella, recibiendo como pues no necesariamente positivas, ¿no? Esta energía no necesariamente positiva. Y entonces, pues les sorprendió muchísimo que la recibieran de esa manera. Y entonces Lucy empezó a decir, oye, pues sí soy una chica como el resto de las personas, puedo hablar, puedo cotorrear con ellos. Y puedo hacer una joven más como cualquier otra, ¿no? Y entonces ahí empezó a explotar todo este tema, ¿no?
ahí Lucy, ya ahí empezó a cambiar todas las cosas. De su lado derecho, si es que no la estamos viendo espejeada, ahí está Lucy en el campamento de verano con uno de los voluntarios. En aquella ocasión andábamos en Querétaro, nos fuimos de viaje y ya era una chica, una jovencita que estaba, pues que tenía más confianza en sí misma en lo que estaba haciendo. Y después de eso empezó a participar en otros programas nuestros, como Las Voces de las Adolescentes, Poderosa, luego Empodera, que es este programa en el cual les damos las herramientas para que puedan obtener un empleo y entonces empezar a mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces ella participó en Empodera y cuando obtuvo el empleo, ahí sí explotó todo lo demás, porque entonces cuando platicaba, cuando empezó a chambear, pues toda la dinámica en su casa cambió. Porque cuando les platico que yo platicaba con su papá, con su mamá, con su abuelita, pues ellos percibían que Lucy no iba a ser jamás independiente, que ella no iba a poder hacer sus cosas porque por su discapacidad, ¿sí? Y entonces, pues ellos decían que pues de alguna manera era la cruz que les había tocado cargar. Es esta penitencia, que ellos no sabían por qué, pero bueno, iban a hacer su mejor trabajo, su mejor esfuerzo, para que ella no le faltara nada mientras ellos estuvieran aquí, pero pues no sabían qué es lo que iba a pasar con Lucy una vez que ellos no estuvieran, porque ella no iba a no iba a poder valerse por sí misma. Ojo, esto no es malo, porque a lo mejor ya estamos ahí algunos pensando y siendo ahí medio inquisidores de que cómo pueden pensar así. Lo que pasa es que ese es el conocimiento general de la discapacidad. Hay muchas personas que justo por desconocimiento pues no saben qué es lo que sí pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, y nadie les ha enseñado de otra forma. Entonces son cosas que venimos arrastrando de muchísimas generaciones atrás, y entonces pues no era la excepción en casa de Lucy, ¿no? Y lo que quiero decir es que sus papás son personas lindísimas, son súper chambeadores, Lucy nunca le faltó nada en todos los años que estuvo por allá, y eso pues es de bastante valor. Pero pues había esta visión. Entonces cuando Lucy empieza a trabajar, pues imagínate que ahí se volvió una revolución, porque de convertirse en la chica que a lo mejor iba a estar todo el tiempo en ese cuarto, en esas cuatro paredes, sin salir, sin tener a lo mejor una pareja, sin poder comprarse sus cosas, sin etcétera, sin ser independiente, pues ahora estaba teniendo un ingreso, y no solo un ingreso, ella ganaba más que su mamá, ganaba más que su papá, y se convirtió en el primer ingreso o el ingreso más importante en su casa, ¿sí? Y esto, pues bueno, ahí ellos ya al final su abuelita a mí me decía, ya no sé qué hacer con esta niña, me está volviendo loca, porque de repente que ya le habló un Uber, quién sabe qué sea eso del Uber, me decía la abuelita, y ya llegó el Uber y se fue en un coche con quién sabe quién, y que fue a quién sabe dónde, y ya nomás regrese, que fue a la plaza, y que llega con bolsas, y que ya se compró cosas. Y a mí me daba mucha risa porque le digo, qué chingón, señora, qué padre que Lucy se pueda comprar sus cosas, que su ropa, su maquillaje, las cosas que ella quiere para ella misma, incluso hasta el tema de higiene personal, sus toallas sanitarias, las que a ella le gusta, las que a ella le sirve, con la que ella se siente cómoda, porque pues hasta para todas esas cosas las personas se pueden volver dependientes, ¿no? Si es que hay dinero para comprarlas, ¿no? Entonces, se hizo una revolución, y Lucy, pues con todo esto, se empoderó todavía más y empezó a cambiar, pues también su forma de pensar. Dijo, oye, yo estaba en esta condición, yo no quiero que otras niñas y otros niños que viven con discapacidad aquí en mi comunidad estén en esa condición en la que yo estuve, como ahí dado por perdido, como pues ahí va a estar, y hasta que ya no estemos y a ver qué pasa de esa persona, ¿no? Entonces ella se propuso empezar a empoderar a otras niñas y a otros niños con discapacidad de allá de la comunidad para que esto saliera adelante, y ahí sí empezó la verdadera revolución con Lucy y con las cosas que estaba haciendo. Ahí les puedo platicar de esas fotos. Ahí ya Lucy es una jovencita pues muchísimo más, ya más grande, que tenía ideales, con cosas más concretas que quería alcanzar. Y en la foto, por ejemplo, en la de arriba, pueden verla con un montón de chavas súper poderosas que son impulsoras de otras mujeres. Y en esa ocasión estaba ella trabajando un proyecto con el cual ganó un financiamiento para hacer estos cursos de empoderamiento para las niñas y mujeres con discapacidad de allá de la pila. Entonces ese día presentó, imagínate que estaba presentando enfrente de unas 300 personas,
todo su trabajo para poder ayudar a otras chavitas con discapacidad. En la foto de abajo es una foto del día del 2019, del 8 de marzo del 2019. Seguro saben que ese día hay una marcha en todo el país por el tema de las mujeres, es el día que se conmemora a las mujeres. Y entonces, ese día estaba un contingente, yo creo que eran unas 10,000 personas, 10,000 mujeres, según las notas periodísticas y todo eso. Y pues ya saben, inundan ahí la avenida Carranza de aquí de San Luis Potosí, con muchísimas mujeres vestidas de morado, vestidas con sus pañoletas verdes, con las luces de bengala, con otras, con bombas de humo y todas estas cosas. Y entonces el contingente de mujeres con discapacidad iba al frente del contingente grande, ¿no? Y enfrente del contingente de las mujeres con discapacidad iba Lucy punteando ahí, abriendo el camino hacia la plaza de armas, que era donde se iban a situar. Entonces durante todo el camino, las mujeres con discapacidad y Lucy al frente de ellas iban gritando las consignas sobre sus derechos y sobre las cosas que se pelean para las mujeres, ¿no? Y entonces llegaron ahí a la plaza de armas. Cuando se empiezan a acomodar todas las mujeres, se empieza a poner un contingente justo enfrente del Palacio Legislativo, que es donde están acá los legisladores, donde el Congreso del Estado, y entonces se empiezan a poner ahí todas, y ella, junto con otras mujeres líderes de todo este movimiento, pues estuvo al frente, ¿no? Y entonces imagínense el ruido, las matracas, la música, los abrazos, todo lo que estaba sucediendo ese día, esa tarde, ahí en la Plaza de Armas, que a mí me conmovió muchísimo saber todo esto, ver los videos de lo que había sucedido, porque cuando llega el momento de que empiezan a hablar, ya sabes, como en el estadio, empieza todo el mundo a chiflar para que se guarde silencio y empiecen a hacer esto. Entonces Lucy solicita, es la primera que levanta la mano y toma un megáfono y empieza a hablar de cómo ella, las mujeres con discapacidad se llaman a sí mismas las hermanas olvidadas del movimiento de las mujeres, porque en ese movimiento pues sí están las mujeres transexuales, están las mujeres lesbianas, están las mujeres y muy poquitas veces, si no es que nunca, pues estaba hablando de las mujeres con discapacidad. Entonces ellas a sí mismas se llamaban las hermanas olvidadas del movimiento de las mujeres, ¿no? Y entonces esta hermana olvidada, entre comillas, tomó el megáfono y empezó a hablar de que justamente no debían de olvidarlas y que no debían de menospreciar y que deberían de ser parte del movimiento y estar al frente, y siempre que se debería de escuchar su voz y sus peticiones y todo esto, ¿no? Entonces a mí ese día se me puso la piel chinita, porque imagínense que a mí me tocó verla en aquella ventana, en aquel cuartito pequeño, en una comunidad por allá a las afueras de San Luis, que ella a lo mejor también ya estaba pensando que ese iba a ser su destino, que ese iba a ser el lugar en el que iba a estar y permanecer. Y verla enfrente de todas estas mujeres, empoderada, hablando de sus derechos y de que no deberíamos de dejar a nadie, absolutamente nadie atrás, entre todos esos gritos, como les decía, en esos gritos, esos abrazos, las pañoletas, el humo, todo lo que estaba sucediendo en ese momento, que es impresionante, que ella tenga el valor para hablar enfrente de todas esas mujeres con un megáfono y hablar de todos sus derechos. Eso para mí es el mejor ejemplo del poder justamente de la inclusión, porque a lo mejor nada de esto hubiera sucedido si no hubiera tenido un empleo. A lo mejor hubiera ido al campamento y bueno, pues qué padre, qué bonito, y ya tengo amigos, pero la independencia económica que le da tener un empleo a una persona con discapacidad puede revolucionar absolutamente todo. Y en este caso de Lucy es muy evidente cómo es la noche y el día en su historia, porque este poder económico que ahora tiene, que a lo mejor no es mucho como el que a lo mejor algunos de ustedes tienen o el que yo tengo, pero sí hace toda la diferencia para familias en ese nivel socioeconómico. Y recordemos que la discapacidad está íntimamente relacionada con la pobreza. Mientras más pobreza, más incidencia de discapacidad, porque no hay posibilidades de atención, porque no hay diagnósticos médicos, porque no hay rehabilitación, porque no hay buena nutrición, porque no hay educación, porque no hay un montón de cosas. Y entonces perpetuamos que las personas con discapacidad permanezcan en ese estado y en ese nivel socioeconómico. Y entonces es un ciclo del cual es muy complicado salir, ¿no? Entonces estas oportunidades pueden cambiar la vida entera
de Lucy. Y entonces Lucy ahora, además de estar haciendo, de tener un empleo, de cambiar la vida a lo mejor de su familia, porque ya hay un ingreso más en casa, y a lo mejor el de sus hermanos, primos, todo el mundo que la está viendo, pues ahora ella está interesada en otras personas que están ahí en la comunidad. Y esta plática de Lucy yo la he dado en todos lados, en toda la República, e incluso para personas de otros países. Entonces, por eso les decía al principio que es soltar una gotita de agua que se va generando onditas que no sabemos hasta dónde va a trascender todo esto. Imagínense que logremos que fuera una gotita como la de Lucy, pero otra como la de Juanito, y otra como la de Ana, y otra como la de Rodolfo, y otra como la de... Y que esto fueran gotitas que están generando. Podríamos, de verdad, tenemos el poder de cambiar el mundo. Si nosotros, ustedes que están en un espacio en el que pudiera haber contrataciones, pues tenemos la posibilidad, una posibilidad de oro en nuestras manos para habilitar estos espacios para que las personas con discapacidad puedan participar y entonces podamos de verdad generar cambios y que estas personas tengan mejores oportunidades de mejorar su calidad de vida, pero al mismo tiempo mejorar la sociedad en general para que todos y todas podamos tener mejores, vivir en un lugar mejor en el que podamos ser más empáticos, más incluyentes en general, independientemente de la discapacidad o no la discapacidad, ¿sale? Entonces, esta es la parte de la trascendencia. Les decía que íbamos a hablar de 3 cosas. Esta es la parte de la trascendencia, que sepamos que tenemos un poder inmenso. Si no es a través de nuestra empresa, pues puede ser a través de la empresa en la que trabajamos o de aliados. Seguramente conocemos a alguien en recursos humanos, en alguna empresa, en algún negocio, y que podemos estar habilitando estos espacios para que más personas puedan participar, ¿no? Entonces, esta es la parte de la trascendencia. Ahí está Lucy por ahí platicando con Yalitza Aparicio de sus proyectos de inclusión. Está también enseguida, está Lucy, ahí estaba platicando lo que les decía de su proyecto ahí entre toda la gente de Cumis, la presidenta del DIF municipal, entre muchas otras personalidades, y ahí gana ese dinero. Y bueno, pues lo que les decía, la trascendencia es una cosa muy, muy, muy importante para que podamos entender la importancia de un proyecto de inclusión y todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance para que esto pueda suceder y hacerse mejor, ¿no? Es muy importante que hagamos esto bien para que las personas de verdad puedan participar, porque si empezamos con simulaciones o no metiéndonos de lleno de verdad a hacer las cosas, pues podemos mermar todo el proyecto, ¿no? Porque hay muchas creencias, muchos paradigmas que existen acerca de la discapacidad, que a lo mejor si no hacemos, hay un proceso que nosotros asesoramos a las empresas, consiste en un diagnóstico de accesibilidad, un análisis de compatibilidad de puestos. Si nos brincamos estas etapas y si no lo hacemos con cuidado, podemos poner en riesgo el proyecto de inclusión, porque a lo mejor lo hacemos como por responsabilidad social, entre comillas, o como por caridad, como por echar la mano, decimos a veces, y no nos damos cuenta que a lo mejor podemos estar lastimando todo el proyecto macro, ¿no? Porque si tenemos a una persona que al final le trajo más trabajo a los compañeros, porque no sabe hacer las cosas, porque no tiene las herramientas que necesita, porque necesita apoyo para entrar o bajar al baño, o subir a la oficina, o cualquier otra cosa, pues seguimos percibiendo a la persona como una carga, ¿sí? Y entonces, al contrario de si habilitamos los espacios, sabemos qué funciones puede realizar y hacemos este análisis de compatibilidad, pues si la persona hace bien su chamba, oye, ¿por qué no lo habíamos hecho antes? Debimos haber hecho esto antes, porque son personas que están dando el ancho, están haciendo las cosas muy bien. Y lo único que teníamos que haber hecho era pues, poner una rampita aquí y prestarle a lo mejor una computadora que sí pudiera utilizar. Estos ajustes razonables para que la persona pueda participar. Es bien importante hacerlo bien, porque de otra manera es, híjole, ahí viene, y ahora lo voy a tener que cargar, y ahora voy a tener que hacer, y ahora voy a tener que hacer yo la chamba que él no está haciendo, o retrabajar la chamba que ya hizo, que se supone que ya hizo. Eso puede ser bien riesgoso y podemos caer en esta cultura que malamente tenemos como mexicanos, que lamentablemente desde la presidencia de la República se promueve, que es el asistencialismo, ¿no? Y el asistencialismo lamentablemente se necesita porque hay mucha gente que sí vive en esos niveles de pobreza, que una despensa les cambia la vida, pero tiene que ir acompañado de habilitar las otras vías hacia la educación, hacia el empleo, hacia la salud, para que la gente pueda tener una vida digna. No desviar todos los recursos nada más a la asistencia social, a las becas y a las despensas,
sino más bien estar al mismo tiempo haciendo que las dependencias a las que les corresponde estén habilitando los caminos para que la gente pueda participar. Tenemos que hacer las cosas bien y eso es bien importante, ¿sale? Vamos a pasar a la parte del autodiagnóstico. Me voy a brincar esto porque ya andamos acá más o menos sobre tiempo. Vamos, otra porfa. Vamos a hacer este autodiagnóstico que yo espero, les voy a pedir que tengan su teléfono ahí a la mano porque vamos a estar interactuando con él. Y va a aparecer por ahí en la siguiente diapositiva, va a aparecer una paginita para que le pongan nombre a un avatar que les va a aparecer ahí en su pantalla. Vamos a verla. Seguimos. Otra. Voy a ir hasta acá. Otra más, por favor. Ahí está. Ahí debería de estar apareciéndote una oportunidad para que le pongas nombre a un avatar. Si puedes poner la que sigue, por favor. Ahí debe estar apareciendo esta oportunidad para que le pongas nombre a tu avatar. Y ahí no necesitamos saber tu nombre real, nombre dice alter ego, para que tú sepas cómo andas en estos temas de inclusión, principalmente acerca de la discapacidad, ¿sale? Entonces vamos a, ya creo que ya le pusieron todos su nombre ahí a su avatar. Vamos a la primera pregunta que dice, en esta pregunta, mientras contestes más rápido te va a dar más puntos, y dice, si es discriminación cuando, dice por acá, no te dejan entrar al antro, no puedo acceder a clases por falta de internet, no me pueden contratar para ser el CEO solo con mi título de secundaria, o no hay boletas para votar en braille, por ejemplo. Hay algunas cosas que son discriminación y otras que no necesariamente lo son, ¿sale? Ahí vas a poner tu respuesta, creo que ya están respondiendo. Ya votaron todos y acaba de aparecer las respuestas correctas. No me dejan entrar al antro. El antro es un lugar, aunque sea público, pues tiene reglas internas y puede ser por muchas otras razones, pero las cosas que son tus derechos, una es la educación y el derecho a votar, ¿sale? Por eso la del antro la pusimos como incorrecta, dependiendo de las circunstancias, pero las que son derechos obligatorios es la educación y el derecho a votar. Entonces esas dos son respuestas correctas como lo ven acá. Las personas que son ciegas pues tendrían que tener esta boleta en braille para que puedan conocer el nombre del partido, el nombre de los candidatos, candidatas, para que el voto se mantenga secreto y entonces puedan participar. Y la educación, bueno, pues tendrían que tener acceso a ella. Sabemos que con y sin discapacidad hay muchas carencias en ese sentido también, y justamente pues se les está discriminando a las personas por esa condición, ¿sale? Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Bueno, esta es una tablita de puntaje, digamos, ahí a ver quién contestó más rápido, cuáles con las respuestas correctas. Sai, Osby y bueno, VoteCode, que es el tercer lugar por ahí, que son ustedes. Ustedes saben quiénes son, no necesito saberlo, nomás para que ustedes se vayan autodiagnosticando, ¿sale? Vamos a la siguiente pregunta. Hablando de los tipos de discapacidades, hay unas que tienen que ver con el cuerpo y cómo se mueve el cuerpo. Estos son algunos ejemplos: la lesión medular, la esclerosis múltiple, la espina bífida como la de Lucy que les platicaba hace un momento, la parálisis cerebral, la osteogénesis imperfecta, mejor conocida como huesos de cristal, la distrofia muscular, talla baja, deformaciones y amputaciones. Todo esto tiene que ver, esta condición de discapacidad tiene que ver con el cuerpo y cómo se mueve el cuerpo, ¿sale? Tiene que ver con el movimiento. Entonces vamos a la siguiente pregunta, les va a aparecer por ahí en sus teléfonos. Siguiente, porfa. Va a la siguiente pregunta para ver cómo es la forma correcta de referirnos a una persona con esta condición como la que hemos descrito ahorita. ¿Podemos la sigue? Ya debe de aparecerles. Ahí va a aparecer la pregunta en sus pantallas que dice... ¿cuál es la forma correcta de referirnos a alguien con una discapacidad como esa que dijimos? Limitado, chuequito, minusválido o ninguna de las anteriores. Vamos a ver cuál es la respuesta que ustedes consideran correcta. Excelente, muy bien. La mayoría lo tuvo correcto, pero es importante decir por qué no deberíamos de utilizar la palabra minusválido, ¿sí? Primero, limitado. Todos ustedes y yo tenemos limitaciones por nuestro peso, por nuestra estatura, por nuestra capacidad cognitiva, y eso es lo mismo que capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes, igual por nuestro peso, por nuestra estatura, por nuestra capacidad cognitiva, entre muchas otras cosas. La palabra minusválido, que es la que alguien puso, esta palabra
nada más hay que descomponerla etimológicamente, ¿sale? Minus, la primera parte, válido, que tiene que ver con valor, ¿sí? Entonces, las personas con discapacidad no valen menos. Por lo tanto, esa palabra tenemos que borrarla de nuestro vocabulario. También es común utilizar la palabra inválido. Inválido significa sin o no valor. Sin valor tampoco deberíamos utilizarla. Inválido ni minusválido debemos utilizarla, ¿sale? Vamos a la siguiente pregunta. Esta tiene la forma correcta de referirnos a una persona con este tipo de discapacidad es persona con discapacidad motriz. Como dijimos, tiene que ver con el cuerpo y cómo se mueve el cuerpo, el movimiento del cuerpo. Entonces estamos hablando de motricidad, ¿sale? Entonces, persona con discapacidad motriz es la terminología correcta. Vamos a la que sigue, por favor. Las personas que no ven o que ven muy poco, en México, bueno, en el mundo, a partir de 10 dioptrías, quienes utilizamos lentes normalmente estamos sobre 1, 2, 3, hasta a lo mejor hasta 5, 6 puntos todavía en las dioptrías, pero a partir de 10 dioptrías ya se considera una persona de baja visión, una discapacidad visual, porque ya los lentes que estás utilizando realmente no te ayudan a ver de manera clara o definida, ¿sale? Vamos a ver en la pregunta de esto, la que sigue, por favor. Ahí van a aparecer algunos conceptos que se utilizan a veces para referirnos. Vamos a ver si hay alguno correcto y cuáles son incorrectos, ¿sale? Ahí va la pregunta. Dice, ¿cuál es la forma correcta para referirnos a las personas con este tipo de discapacidad? Cieguito, invidente, no ve nada o ninguna de las anteriores. Vamos a ver cuáles respuestas consideran ustedes correctas. Muy bien. Perfecto. Cieguito. Voy a decir que nadie la puso, pero voy a explicar por qué no deberíamos utilizar cieguito. Normalmente en nuestro cerebro suceden estas conexiones cerebrales y estas relaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos en diminutivo de las personas, en este caso del cieguito y el sordito, les atribuimos características de niño. Y un niño pues no puede tener responsabilidades, no puede a lo mejor utilizar una navaja, un cuchillo porque se va a cortar, no puede manejar un auto porque va a chocar, no puede tener un empleo porque los niños no trabajan. Entonces hacemos inconscientemente estas conexiones y estas relaciones que al referirnos a ellos, y si ustedes se fijan, normalmente ni siquiera lo decimos como el cieguito, lo decimos como el cieguito, ay, como pobrecito, como en chiquito, como en diminutivo, como que es menos, ¿sí? Como si fuera un bebé o algo pequeñito que hay que sobrecuidar. Y eso pues no ayuda al desarrollo de las personas. Ahorita vamos a ver el término correcto. E invidente, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que es una persona que no ve. Pero hay una lucha de parte de las personas con esta discapacidad visual que busca que este término se deje de usar, porque cuando nos referimos es que es el invidente, entonces como que la lucha es porque este término se antepone a todas las otras características, es decir, no es abogado, no es papá, no es hermano, él es invidente y esa es su característica más grande y más importante, la cual hay que destacar. Entonces están buscando que se vaya derogando el uso de esa palabra. Todavía le falta. En estricto sentido, la respuesta de ustedes es correcta, pero estamos tratando de evolucionar y por eso la pusimos acá incorrecta, porque les quiero decir a ustedes que las personas ciegas de los mismos colectivos de ellos están buscando derogar el uso de esa palabra, ¿sale? Por eso no es invidente, por eso no utilizamos nada, ¿sale? Y los demás tuvieron la respuesta correcta. La forma correcta de referirnos o el término correcto es una persona con discapacidad visual y en todo caso una persona de baja visión, ¿sale? Cuando no son necesariamente ciegos, puede ser persona con discapacidad visual o es una persona ciega o es una persona con baja visión, que es en el caso de las 10 dioptrías que les decía hace un momento, ¿sale? Vamos a la siguiente pregunta. Dice por acá, vamos a hablar sobre las personas que no escuchan o escuchan muy poco, a lo mejor con la necesidad de un aparato auditivo, etcétera. Vamos a la siguiente. Y otra, va a aparecer la pregunta ya por ahí en sus teléfonos, otra. Va a aparecer enseguida, otra. Ahí está. Ya está apareciendo, debe estar apareciendo ahí en sus teléfonos. Sordito, mudo, sordomudo o ninguna. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya votaron todos.
Vamos a ver qué nos dice acá la presentación. Muy bien. Sordito es lo mismo que cieguito. Ya explicamos por qué no los diminutivos. Mudo, pues estamos hablando de las personas que no escuchan. Las personas mudas son las que no hablan, ¿sí? Y el término que les hace ruido es el de sordomudo. Pero ahí va la explicación de por qué no. La gran mayoría, 99% de las personas que son sordas no son mudas, ¿sí? La mudez tiene que ver con la capacidad para hablar. Capacidad para hablar, ojo. Tú aprendiste a hablar con base en la repetición, ¿sí? Papá, papá, mamá, mamá, y así, repitiendo y repitiendo trillones de veces las palabras para que tú te las aprendieras y entonces educaras tus cuerdas vocales y entonces las repitieras y luego ya atribuyamos las características. Entonces, papá es este señor, mamá es esta señora. Ah, ok, muy bien. Entonces ya vas haciendo la relación del sonido con el objeto, con la persona, ¿sale? Las personas sordas, si nacieron sordas, pues no escucharon. No pudieron repetir porque no sabían que se había que repetir, porque no estaban escuchando y no educaron sus cuerdas vocales. Sin embargo, sus cuerdas vocales funcionan. Por eso dije hace ratito, tienen la capacidad de hablar. Que no hablen, eso es diferente, ¿sí? Entonces tienen la capacidad para hacerlo. De hecho, hay personas sordas que se les llama oralizadas. Esto quiere decir que sí educaron sus cuerdas vocales independientemente de que no escuchaban. Y entonces, esto es, por eso no son personas, no son mudas. No son sordas y mudas, porque sí podrían hablar, aunque no hablen. De hecho, puedes escuchar que algunas de ellas hacen sonidos guturales, pues en su intento de comunicarse, ¿sale? Y además, bueno, pues en la comunidad sorda, si tú te refieres a alguien como sordo mudo, bueno, pues cancelado en ese instante, porque no sabes de qué es lo que estás hablando, ¿sale? Entonces vamos a referirnos a las personas sordas, tal cual como una persona sorda, es una persona con una discapacidad auditiva, en todo caso una persona sorda o una persona con debilidad auditiva. Si se fijan, siempre te ponemos la palabra persona con, ¿sale? Vamos a la que sigue, por favor. Personas con una discapacidad limítrofe o con síndrome de Down. Vamos a la otra y otra. Ahí va, otra más. Va a aparecer la siguiente pregunta. Estamos en el autodiagnóstico, ya casi terminamos. Van a aparecer ahí personas, viste por ahí, con síndrome de Down, por ejemplo. Respuestas correctas: mongolito, retrasado, malito o ninguna. Ya para estas alturas ya deberíamos de haber caído en cuenta de cómo funciona este juego. Sí, exactamente, ninguna de las anteriores. Mongolito, pues decían que las personas con síndrome de Down se parecen a las personas de Mongolia, pues no deberíamos de hacerlo. Retrasados tampoco es una palabra que deberíamos de usar, ni malito, o de lento aprendizaje se utiliza mucho, tampoco deberíamos de utilizar esa definición. Es una persona, anteponemos la palabra persona, con una discapacidad intelectual, del intelecto, de la capacidad de razonamiento, de la toma de decisiones, ¿sale? Vamos a la que sigue, que es la última. Personas con autismo, esquizofrenia, bipolaridad. Las opciones son las siguientes. Va a aparecer otra más. Va a aparecer por ahí en sus pantallas. Ya estamos casi por terminar esta parte. Dice por acá, las opciones pueden ser, es loco, chiflado, trastornado. Ninguna de las anteriores. Ya, para estas alturas ya debió haber. ¿Sale? Ninguna de las anteriores. Estamos en lo correcto. No son personas que están locas, chifladas. Es muy común que se hable así, porque no podemos definir, no sabemos cómo referirnos, etc. Pero al final, pues es una persona, podemos decir, con una discapacidad psicosocial, psique de la mente y social. Es decir, lo que está sucediendo en la mente de esta persona está impidiendo un relacionamiento con el exterior, con la sociedad, con las personas, de una manera común o tradicional como normalmente las tenemos, ¿no? Es decir, las personas con autismo, por sus comportamientos, por la percepción que tienen del mundo, las personas con esquizofrenia igual, con las creencias que tienen, etcétera, pues no permiten esta relación con el resto de la gente de manera tradicional, ¿sale? Entonces, psicosocial es la discapacidad y pues evitemos los otros conceptos que ya dijimos que son equivocados, ¿sale? Creo que hay una última, y como ya no, ya es la tabla. Responde rápido. Ahí va la última pregunta, vamos a ver cuál es. En general, hay palabras que utilizamos para describir a las personas con alguna discapacidad. Angelito, persona especial, capacidades diferentes,
enfermito, malito, discapacitado, ninguna de las anteriores. Muy bien. ¿Se acuerdan que hace ratito hablamos de limitado o con limitaciones? Ustedes y yo tenemos, sí, yo sé que fue el concepto que se utilizó formalmente, incluso legalmente hasta hace poco, ya cambió, pero capacidades diferentes es muy genérico, porque ustedes y yo tenemos capacidades diferentes. Ya dijimos, por nuestra fuerza, por nuestra estatura, por nuestro tamaño, por nuestro peso, por nuestra capacidad cognitiva, todos y todos tenemos capacidades diferentes, igual que el resto de la gente. Entonces, como al ser tan genérico, pues nuestros legisladores decidieron invertirle unos años en decir, en determinar cómo es que nos íbamos a referir para justificar ahí su salario. Entonces ya tenemos un concepto más, ¿sale? Angelito, bueno, está más allá de lo que ya dijimos. Una persona especial, pues no necesariamente. Especial a lo mejor tu abuelita, tu papá, tu tío. Pero si es alguien que con discapacidad que no conoces o recién conociste, pues no tiene nada especial para ti en tu vida, ¿no? Enfermito o malito, pues no es como que se van a tomar una pastilla y se va a quitar el síndrome de Down o la lesión medular o cualquier cosa, pues no es una enfermedad, no es contagiosa, no se va a curar con un tratamiento, ¿sí? Por eso no vamos a utilizar esos conceptos. Y discapacitado es un poco el tema de los invidentes, ¿se acuerdan? Es como, híjole, es que es el discapacitado y esa es la característica más grande, más importante de esta persona. Por eso vamos a evitar el uso de esa palabra, ¿sale? Y la correcta era ninguna, como vimos en casi todas las anteriores, ¿sale? Muy bien, Sai es la que tuvo ahí más respuestas correctas. Pingo en segundo lugar y Goat estuvo en tercer lugar. Muy bien, Sai, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a las personas que tienen una discapacidad? Exactamente así, persona con discapacidad. Te ponemos la palabra y luego la característica, que en este caso es con discapacidad, y la que sigue dice, pero lo que les recomendamos a ustedes es llámale a la gente por su nombre. Sus papás se quebraron casi 9 o 10 meses la cabeza para determinar cómo le iban a poner al huerco. Entonces, pues llámale por su nombre, cualquiera que este sea, pregúntaselo para no andar ahí tropezándonos ni diciendo cosas que no debemos. Si vas a hacer un comunicado, si estás haciendo un post en LinkedIn o vas a hacer un discurso o cualquier otra y te vas a referir al colectivo, pues utiliza personas con discapacidad. Y ahí pues ya nuestros legisladores ya se andan metiendo otras cosas ahí en la olla, que ya estamos hablando a lo mejor en el futuro de diversidad funcional, bueno, ya saben cómo se las gastan nuestros legisladores y ahí estamos viendo, ya vamos a ver en qué va a quedar esto próximamente, pero por ahora el término legal utilizado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es justamente persona con discapacidad, ¿sale? Entonces yo les decía que la forma hablamos de trascendencia, hicimos un pequeño autodiagnóstico y la forma de sumar a esto no hay más que capacitándonos, que conociendo acerca de las personas con discapacidad. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, ahí estamos posteando cosas que tienen que ver con discapacidad, noticias muy padres, noticias sobre exclusión, sobre discriminación, qué están haciendo algunas empresas para incluir a gente, quiénes están contratando, pero el tema es que tienes que estar, es tan amplio, digo, yo sé como muchos otros temas, es muy amplio, pero pues al final ahora es una tendencia que estamos trabajando para la inclusión en muchos lados, en muchos espacios, en muchas empresas. Y pues esto es el deber ser, ¿no? Entonces debemos de sumarnos, debemos de capacitarnos, de estarnos documentando, conociendo cuando menos de vez en cuando, viendo ahí un video, un post, algo, para que de esta manera podamos ser más incluyentes. De otra manera nos podemos quedar pues en la ignorancia y eso, pues la ignorancia muchas veces nos genera miedos para interactuar. Híjole, es que ¿cómo le voy a decir? Muchos de ustedes a lo mejor lo pensaron, híjole, es que no lo voy a romper y no, mejor no me acerco y si me hace y si me dice y si me jala y si me... Híjole, esos miedos vienen justo a partir de la ignorancia y todos, no tiene nada de... No quiero ser ofensivo, pero pues todas y todos somos ignorantes del 99.999% de las cosas. O sea, realmente no hay más que estarnos capacitando, conociendo, perdiéndole el miedo, preguntando, interactuando para que podamos hacer un mundo más incluyente para todas y para todos, incluyendo a las personas con discapacidad, por supuesto, ¿no? Entonces hablamos de 3 cosas: trascendencia, hacer un pequeño autodiagnóstico. Esto fue una probadita nada más. Hay muchas otras cosas.
Me salté, por ejemplo, ahí el tema de la discriminación, que luego ya tendremos que hablar si tenemos claro el tema de la discriminación, eso es súper importante. Pero bueno, pues el tema era una probadita, ya habrá más oportunidades de colaborar acá con Paul y con toda la banda de consultoría más, y ojalá que con ustedes coincidamos en el camino nuevamente. Pues la otra es cómo sumar. Les invitamos a que participen en los programas que tenemos nosotros desde Juntos. Hay muchos programas de convivencia, como les decía ahorita, para ir perdiendo el miedo. Justamente ahorita estamos haciendo el campamento de verano, están yendo cientos de personas de empresas a participar con nosotros. Está gente de CEL, de Cumis, de Grupo Acerero, de decenas de empresas que se subieron para que sus voluntarios fueran a ser partícipes de esto. Nos pueden seguir ahí en otras redes sociales para que sepan exactamente quiénes y cuándo y dónde vamos a estar. Además de eso, pueden sumarse como capacitadores, como lo ha hecho Paul, como lo ha hecho Nicole, capacitando a gente con discapacidad para que puedan obtener un mejor empleo, vinculándonos con otras empresas, buscando cómo abrir oportunidades laborales, etcétera. Podemos hacer un montón de cosas, será un gusto coincidir con ustedes. Les voy a pedir a Paul que les comparta mi número de teléfono celular y mi correo electrónico para cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta que quieran o puedan hacer. Pues que sepan que yo voy a estar a sus órdenes para esto. Y ya, pues despedirme, agradecerle a Paul el espacio, el tiempo, la confianza y sobre todo que siempre se ha sumado con una actitud de verdad, como él dice, de radical collaboration, bastante, de verdad que él es alguien que lo vive todos los días. Y la verdad se lo agradezco muchísimo a él y a Nicole y a todo el equipo en realidad de Consultoría Más, que siempre se han sumado, que siempre han sido muy sensibles a este tema y que más allá de amistad, pues creo que hemos podido incidir de manera muy positiva en la vida de muchas personas. Ojalá que podamos hacerlo con los que están acá conectados y yo me reitero sus órdenes. Habrá un espacio, nos quedan 5 minutitos por si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues me encantará escucharles. Y si tengo la respuesta, con mucho gusto dárselas. Y si no, bueno, pues agradecerles el tiempo que invirtieron, que nos regalaron esta tarde, y será un gusto coincidir con ustedes, ¿sale? Gracias a ti, Arturo, gracias, Sandy, también. Sandy, qué gusto que andes por acá, apenas veo que estés conectada. Muchas gracias, Sandy, qué bueno que andes por aquí, ojalá que coincidamos pronto de nuevo. Y muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Acuérdense también que seguimos, que Consultoría Más sigue de aniversario y van a ver más webinars que pueden consultar ahí en la página LinkedIn de ellos mismos y en todas sus publicaciones personales. No se los pierdan, la neta han estado padrísimos. Y ojalá que puedan ustedes conectarse también, pasar la voz para que más personas se puedan conectar. Y no se olviden, ¿ya saben qué día son? Jueves. El siguiente jueves es el que sigue, igual 7 de la tarde, ¿verdad? Mañana es el otro. Mañana jueves a las 7 de la tarde, no se lo pierdan. Y gracias Betty por conectarte, gracias Carmen, gracias Aid, qué gusto coincidir otra vez Aid. Un abrazo, Natalia también, qué gusto que estuvieras por acá, muchísimas gracias. Y mañana jueves y el viernes a las 7 de la tarde, no se pierdan las últimas pláticas que van a tener aquí por el 10º aniversario de Consultoría Más. Y de nuevo, muchísimas gracias por participar, por conectarse, y gracias a Paul y a Nicole otra vez por el tiempo. Un abrazo a todas y a todos. Gracias.